Gracias por aceptar la grabación de esta clase. Les comentaba, esta clase pertenece al módulo 9 y la materia se llama Universo Natural. El día de hoy vamos a ver la primer guía y para poder llevar a cabo la enseñanza de esta materia, pues se van a utilizar algunos videos que no son de mi autoría, sin embargo los tomamos de YouTube para que nos sea un poquito mejor y más explicable lo que vamos a ver. Tengo que comentar esto mientras se graba la clase, porque si no, luego me bajan los videos. Y no quiero que me bajen los videos. Muy bien, vamos a empezar con un video. Y este video habla sobre los modelos atómicos. ¿Qué es esto? Conforme fue pasando el tiempo en la ciencia, después de hay un tiempo que se llama la escolástica, en el cual en ese tiempo todo lo que la iglesia decía era como ley, así como todo rígido. Luego, después llegó otro momento de la ilustración, cuando sucede la revolución industrial, y en la ilustración se empezaron, voy a poner aquí mute para que se vaya corriendo de una vez el anuncio, eh, empezaron a irse como al otro extremo. Todo lo que la ciencia dijera era real. Si la ciencia no lo podía controlar, no lo podía explicar, perdón, o no estaba desde los principios de la ciencia, entonces no era aceptable. Bueno, después de este tiempo de la ilustración, entonces muchos científicos, inventores, etcétera, etcétera, empezaron a hacer muchas investigaciones y entre ellas estos personajes que tenemos aquí, cada uno de ellos aquí arriba tiene el modelo atómico conforme ellos lo fueron pensando, cómo creían que era, ¿sale? Pues ahorita vamos a ver este video, nada más lo voy a correr un poquito para que me digan si se escucha. ¿Se escucha? No. No se escucha. No. Ok. No. Entonces me faltó, ahí está. El tema de hoy, modelos atómicos. ¿Ahora sí se escuchó? Sí. Excelente. Está un poquito largo, pero creo que se me hizo muy interesante hablar de cada uno de ellos. Es Rutherford, Newton, bueno, son varios quienes van proponiendo su modelo atómico, cómo ellos perciben, según sus investigaciones, no más porque, un día me levanté y soñé que así era. Según sus investigaciones y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas, ellos describieron cómo eran los modelos atómicos y así nos lo fueron explicando. Entonces, vamos a verlos. Esto ahorita creo que en esta guía no viene específicamente, sin embargo, es importante que lo conozcamos. Entonces, les voy a poner este video. El tema de hoy, modelos atómicos. ¡Comenzamos! En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos objetos, hechos de diferentes materiales, desde una piedra hasta la computadora o el celular con el que estás mirando este video. Y no sé tú, pero yo me he preguntado, ¿de qué están hechos? Pues esa misma pregunta se le hicieron hace unos 2500 años en la Grecia antigua, grandes hombres dedicados a la ciencia, como Tales de Mileto, Empédocles y Demócrito. ¿En serio se llamará Empédocles? Bueno, el chiste es que cada uno de ellos y de otros pensadores pues tenían sus propias teorías, o tenían su propia idea de cómo explicar los elementos que constituían a la materia. Pero quiero enfocarme un poco en Demócrito, ya que él pensaba que para saber la composición de la materia, teníamos que ir cortando algo por la mitad, y así sucesivamente, hasta obtener una porción mínima que sería imposible volver a cortar, es decir, esa porción ya sería indivisible. Y a esa última porción o partícula la llamó átomo. Por lo tanto, la palabra átomo proviene del griego que significa precisamente indivisible o no divisible. Y eso lo tienes que saber muy bien. Ciertamente en aquel tiempo todo eran conjeturas, ya que no estaban respaldadas por ningún tipo de experimentación, y solo se debatía este tipo de temas en el ámbito del pensamiento abstracto. Es decir, a muy pocas personas les interesaba hablar sobre este tema, y no existían los exámenes de selección, así es que no interesaba tanto. En la actualidad es muy fácil echarle un vistazo a la tabla periódica y ver los 118 elementos conocidos, entre los naturales y los artificiales, porque hay algunos que son hechos por el hombre,
Después de muchos años y de muchas investigaciones e experimentaciones, los físicos del siglo XX pudieron penetrar dentro de esa porción indivisible y observar que además existían otras partículas aún más pequeñas que los átomos y que eran las partes constituyentes del mismo, de los cuales hoy hablaremos. Así es que te presento al átomo, y si te das cuenta, en medio hay una esfera, y dentro de esa esfera existen los protones y los neutrones. Por otro lado, si te das cuenta, alrededor de esta esfera, o más bien llamado núcleo, giran a gran velocidad otras partículas más pequeñas, a las que se les llama electrones. Así es que vamos a ver algunos datos importantes de estas tres partículas. Número 1. Te presento al protón, y su carga eléctrica siempre va a ser positiva. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto por Rutherford en el año de 1911. Y la palabra protón proviene del griego primero. Ahora te presento al neutrón, y su carga eléctrica, como su nombre lo dice, siempre va a ser neutra. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo y fue descubierto en el año de 1932 por James Chadwick. Ahora te presento al electrón, y el electrón siempre va a tener carga negativa. Poco a poco te darás cuenta que va a ser protagonista de muchos temas en química y física. Nunca lo vas a encontrar dentro del núcleo, ya que siempre va a estar girando alrededor de él, en órbitas denominadas niveles de energía. Más adelante hablaremos de este tema. Y fue el primero en ser descubierto por Thomson en el año de 1897. Así es que, muy en resumen, primero se descubrió el electrón en 1897, después el protón en 1911 y por último el neutrón en 1932. Pero para llegar a todas estas conclusiones, pasaron muchos años, muchos errores, muchos experimentos para tener el modelo atómico que actualmente conocemos. Y en esta ocasión te voy a contar la aventura de 4 protagonistas, de 4 historias increíblemente diferentes, pero que llegaron a una misma conclusión. Así es que te presento el primer modelo atómico, que fue descubierto por John Dalton, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él es el protagonista de esta aventura, y aunque su nombre suena muy artístico, quiero empezar contándote que Dalton era un científico, y su modelo fue el resultado de la conclusión de varios experimentos que realizó con los gases. Y no con ese tipo de gases, o eso espero. Y con base en todos sus experimentos, Dalton por fin pudo comprobar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito en la antigüedad no pudo conseguir, creando así una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Y este principio básico de la física seguro lo has escuchado porque es muy famoso. Y este dice que toda la materia está formada por átomos. Sí, sé que ahora te suena demasiado lógico, pero antes no lo era. Él llegó a varias conclusiones, pero hay 3 que considero que son las más importantes y que te las tienes que saber muy bien. Número 1. Los elementos están formados por átomos, que son partículas muy pequeñas e indivisibles. Número 2. Todos los átomos de un elemento son idénticos en su masa y en sus propiedades. Y número 3. Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, es decir, son totalmente diferentes. Y es muy lógico, ya que un átomo de mercurio será totalmente diferente a un átomo de plata. Durante los primeros 10 años del siglo XX, se propusieron varios modelos atómicos, pero ninguno fue satisfactorio. Y para 1911, el modelo más popular para el átomo fue propuesto por J.J. Thomson, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él fue un físico británico muy importante, ya que descubrió el electrón. Además recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Thomson determinó que un átomo era una esfera de electricidad positiva, en la que se distribuía una cantidad igual de carga negativa en forma de pequeños electrones, lo que era realmente asombroso, ya que por primera vez se hablaba de partículas negativas, y aunque él no lograba descifrar ese enigma,
Él sabía que estas partículas de alguna manera se estaban moviendo entre las cargas positivas. Creo que a Thomson le encantaba comer pan, ya que comparó al átomo con un pudín de pasas, de electricidad positiva, pero con los electrones negativos esparcidos, como si fueran ciruelas o pasas. Y sabes, este modelo del pudín de pasas fue bastante razonable y fue bastante aceptado durante varios años, ya que explicaba varios fenómenos, por ejemplo, los rayos catódicos. Discúlpenme que no pago YouTube. Como podrás observar, estos científicos sí que echaban a volar su imaginación. Pero un día apareció un científico llamado Ernest Rutherford. Aplausos, por favor. Él fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda y es más conocido como Lord Rutherford. Él dedicó prácticamente toda su vida a las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Además descubrió que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que lo llevó a ganar un premio Nobel en química en el año de 1908. Además se le debe un modelo atómico, del cual hablaremos el día de hoy, donde descubrió la existencia del núcleo atómico. Así es que te presento su modelo atómico, y fue propuesto en el año de 1911. Este modelo fue utilizado para explicar los resultados de su experimento más conocido como la lámina de oro. Este experimento consistía en mandar un haz de partículas alfa sobre una lámina de oro y observar cómo dicha lámina afectaba la trayectoria de los rayos. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria. Pero él observó que un pequeño porcentaje de partículas se desviaban, como si dispararan balas de cañón hacia una hoja de papel y esas balas rebotaran hacia ti. Esto lo llevó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región de pequeñas cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. O en palabras más sencillas, las partículas rebotaban con los núcleos atómicos. Y de esta manera es como surge el nuevo modelo atómico, con dos postulados muy importantes que te tienes que saber muy bien. Número 1. El átomo tiene una parte central llamada núcleo y contiene a los protones. Además, la mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo del átomo. Y número 2. Existe una envoltura de cargas eléctricas que son negativas o electrones. Y estos electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares como si fueran satélites. Pero todo esto en la actualidad ya lo sabemos muy bien. Y después de 3 modelos atómicos apareció un joven científico y muy atractivo llamado Niels Henrik David Bohr. Él fue un físico danés. Además contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica y lo más importante, ganó un premio Nobel en física en el año de 1922. Bohr era un joven brillante, tan brillante que su teoría logró impresionar a Rutherford a tal grado que lo hizo su ayudante. En el año de 1913 propuso un modelo atómico donde explicaba la estabilidad de los electrones. Así es que voy a tratar de explicarte el modelo atómico de Bohr, al que también se le conoce como el modelo cuántico. Este es su modelo atómico, donde el átomo está constituido por un núcleo central, donde se encuentran los protones, que son positivos, y los neutrones, mientras que el electrón, que por supuesto es de carga negativa, se mueve en órbitas esféricas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema planetario. También afirma que hay 2 tipos de electrones, los electrones internos y los electrones externos o de valencia, ya que se localizan en niveles de energía bien definidas a distancias fijas. Ahora pon mucha atención, a la órbita que se encuentra más cerca del núcleo, su nivel de energía va a ser más bajo, mientras la órbita que se encuentra más lejana al núcleo, su nivel de energía va a ser máximo, es decir, más alto.
A estas regiones donde los electrones se mueven se llaman niveles energéticos. Algo muy interesante es que Bohr para cada nivel de energía determinó un número máximo de electrones y siempre serán asignados de la siguiente manera. Para el primer nivel, 2 electrones, para el segundo, 8, para el tercero, 18, para el cuarto y quinto, 32 electrones, para el sexto, 18 y para el séptimo, 8 electrones. Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados niveles internos, y continúan los de mayor energía o externos. Otro aspecto importante de mencionar es que el átomo no absorbe energía cuando se encuentra en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo llega a excitarse, el electrón puede pasar a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. Y a ese salto se le conoce como salto cuántico. Y sus fundamentos fueron debido a la teoría del cuanto, hecha por Max Planck. Y a esta distribución se le conoce como configuración electrónica. Así es que vamos a ver un ejemplo. Es hora de ir corriendo a ver la tabla periódica, donde el número electrónico del sodio es 11. Y si recuerdas en la clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica solo vamos a utilizar los electrones. Ahora si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener 3 niveles de energía, por lo que vamos a dibujar 3 orbitales. Y como vimos hace unos segundos, al primer orbital le caben 2 electrones, al segundo 8 electrones, por lo que queda un solo electrón. Y listo, fácil y sencillo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Voy a dejar de compartirles un poquito. De esto, ¿había cosas que ustedes ya sabían o no sabían la mayoría de las cosas que les presentó el video? Los quiero escuchar. ¿Sí sabíamos, no sabíamos? ¿Qué sí sabíamos? A ver, ¿qué se acuerdan que vieron en el video que digan, ah, sí, eso yo ya lo sabía? Pues, los electrones, los protones, los neutrones, cómo se conforma un átomo, cómo leer, más o menos cómo se ubicaba la tabla periódica, eso sí no me acordaba muy bien, pero sí me hizo un refresco. Estuvo bien como para eso, ¿no, Aurora? Como para un refresco y decir, a ver, yo ya sé algo de esto, ¿sí? No estamos en cero, no estamos en blanco. Muy bien, muchísimas gracias. Jesús, te escucho. Sí, pues lo mismo, pues, conforme iba pasando el video, va recordando algunas palabras, algunas cosas. Perdón. Gracias. Adriana. Mande. ¿Qué? ¿Sí sabía, no sabía, no se acordaba, sí se acordaba? A ver, platíquenos. Ahí nos vamos acordando de la tabla periódica, de donde se encuentran los protones, los electrones. Muy bien, gracias. Gloria. Sí, de la tabla periódica y de los elementos, el H2O, el hidrógeno y todo, poquito. Muy bien, perfecto. Significa que nadie de aquí venimos en cero, ¿no? Denise. Ajá. Pues yo también igual, ya todo el núcleo, los protones, sí, me está refrescando la mente. Fíjense, en ocasiones, gracias Denise, en ocasiones vemos cosas en los libros y decimos, oh, esto suena como bien raro, pero cuando hacemos match a la vida diaria, dices, pues no estaba tan difícil, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de las partículas subatómicas, que son los protones, los electrones y los neutrones, la electricidad, ¿quién la producirá? El electrón. El electrón, efectivamente, por eso se llama electricidad, porque viene del movimiento de los electrones, ¿sabes? Cuando un electrón se mueve,
hagan de cuenta que deja como una estela. Ese movimiento es como si fueran las chispitas de la electricidad, pues. Y juntas es un flujo de electricidad que le da vida a todos nuestros aparatos que en la actualidad tenemos, ¿no? Entonces, de eso se trata esta materia, de que nosotros vayamos descubriendo la vida natural, que probablemente pues ya la vimos en secundaria en los libros, y la ventaja, si no me falla los cálculos, es que a ustedes todavía les tocó la secundaria cuando les daban física, química y matemáticas los 3 años. Ya ahorita ya no, ahorita en primero Sí. te dan biología, en segundo te dan física, en Sí, tercero te dan mismo química. que ya no les da. Ujú. Entonces, cuando llegan a la prepa es un problemón porque no saben quién inventó los focos, no saben quién descubrió el teléfono, no saben quién descubrió la electricidad, porque no alcanzan a ver toda esa información los muchachos, y a veces en la preparatoria es básico, no porque lo vayas a volver a ver en la prepa, sino simple y sencillamente porque es cultura general. Y los muchachos ya no saben eso. Entonces, perfecto, no venimos de cero, venimos con un algo previamente. Muy bien. Este video que les voy a poner dura 1 minuto con 40 segundos, no se preocupen, ya no les voy a poner videos largos. Y este habla de la ley de la conservación de la masa, que también estoy muy segura que van a decir, sí, yo ya me lo sé. ¿Sale? Entonces les comparto este otro video, les digo, dura 1 minuto con 39 segundos, así que no está nada largo. Ley de Lavoisier. Esta ley es muy importante para la química y es considerada una de las leyes ponderales, las cuales rigen la proporción de masa y volumen para formar compuestos. La ley de Lavoisier, o también llamada ley de conservación de masa, nos dice que en toda reacción química la masa se conserva. Esto quiere decir que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, o dicho de otra manera, en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por si te preguntas quién fue Lavoisier, Antoine Laurent de Lavoisier fue un químico que vivió de 1743 a 1794 y es considerado como el fundador de la química moderna. Lavoisier realizó los primeros experimentos químicos en los cuales se cuantificaba la masa en las reacciones químicas, y fue ahí donde estableció la ley de conservación de masa. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Ven, miren, este era cortito, ¿sí? Y nada más nos habla así de fácil de la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier nos dice que la materia no se va a destruir. ¿Qué es lo que pasa con la materia entonces? Se va transformando. En las reacciones químicas, al momento de mezclar ciertos elementos, se convierten en una molécula de un compuesto. Sin embargo, no es que se pierda la materia, ahí está. En algunas hay liberación de gases, entonces la materia simplemente se va transformando en una y en otra, y lo mismo sucede con la energía. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues ahora sí vamos a entrar ya a nuestra guía, y por aquí también va a haber algunos videitos por ahí. Recuerden que nada de esto es de mi autoría, sin embargo están en YouTube y los utilizamos para pedagógicos. ¿Ok? Vamos a darle entonces. Este es un material del profe Luis Enrique Moreno, que me lo prestó para que lo pudiera editar y poderlo trabajar con ustedes. Tipos de mezclas. Hay 2 tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Las mezclas heterogéneas, hetero significa de otros, ¿sí? Tienen componentes que se distinguen a simple vista, mientras que las mezclas homogéneas parecen ser completamente uniformes. Por ejemplo, dice aquí, las heterogéneas presentan un aspecto irregular, y nos ponen por un ejemplo
agua con aceite. Tú alcanzas a ver perfectamente dónde está la división de hasta dónde es agua y hasta dónde es aceite. Otra de ellas es agua con azúcar o agua con sal, ¿sí? En este tipo de mezclas homogéneas, lo que pasa es que un líquido, normalmente el líquido, disuelve al sólido algún componente de las mismas mezclas. Entonces, al momento de verse, pues se ve como si fuera homogéneo. También aquí pudiera ser cuando mezclamos agua y alcohol, que no se alcanza a ver cuál es cuál, ¿no? Vámonos a ver este video. Algunos son ejemplos muy sencillos, muy burdos, Atoms. pero nos ayudan para que sean de fácil comprensión. She's stuck, Bill, and that deadline is... Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, 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 una pizza. Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. Espléndido. Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Homo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luis? Les digo, unos son ejemplos como muy burdos, muy sencillitos, pero creo que son bastante entendibles, ¿no?
Muy bien, dice, estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Hasta cuando yo estaba, si mal no recuerdo, en secundaria, solo existían sólido, líquido y gaseoso. Y ya, después resulta que encontramos lo que era el plasma, ¿no? Luego vienen algunos procesos los cuales hacen cambiar los estados de la materia. Por ejemplo, para pasar de sólido a líquido, y ejemplo de ello es el hielo, se fusiona, ¿sale? Para que pase de sólido a líquido se llama fusión. ¿Qué sucede con esto? Pues se le va aumentando el calor, se le va aplicando calor y esto es lo que ayuda a que se transforme en otro estado. Luego del líquido a gas se llama vaporización. Eso nos suena un poquito como más familiar, puesto que sabemos que el agua se va evaporando, ¿sí? Y sabemos que existe el vapor de agua, entonces por eso se llama vaporización. Luego, del vapor al líquido se llama licuefacción, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Podríamos decir, bueno, si para pasar de un estado a otro se le aumenta el calor, pues entonces para pasar del gas al líquido se le reduce el calor. En realidad lo que se aumenta es la presión. Se presionan esos líquidos y eso, perdón, esos gases y eso hace que se conviertan en líquidos. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar el gas se los venden por litros y a veces cuando sacudes la minita se siente como si fuera agua porque está sometido un gas a cierta presión. También tiene que ver la temperatura, pues, pero más bien su variación tiene que ver con la presión, ¿sí? Como está presionado, entonces el gas se comprime en sus partículas y es lo que hace que se transforme en líquido. Luego, de líquido a sólido, ahí sí, lo que hacemos es retirarle calor como el agua. Cuando la metemos al congelador, le quitamos el calor y eso nos hace que se vuelva a convertir en sólido. Y para pasar directamente de sólido a gas sin pasar por el líquido, el proceso se llama sublimación. ¿Qué es un átomo? Ya lo vimos. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento, es decir, la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Los átomos están formados por 3 tipos de partículas, los protones, los neutrones y los electrones. Cuando varios átomos, ya sea iguales o distintos, se unen entre ellos, esto forman moléculas de algún compuesto. Las partes del átomo son el núcleo, formado por los protones y los neutrones. Dice, alberga la casi total de su masa. ¿Por qué? Porque están los neutrones y están los protones. Y luego la corteza, que está integrada por los electrones de carga negativa y de masa cero. La tabla periódica, esta es la tabla periódica que ya más o menos ustedes decían, ¿no? Está organizada por grupos, ¿sí? Que suelen ser los renglones verticales. Cada uno de estos grupos tiene sus características. Por ejemplo, aquí dice grupo 1A, son los metales alcalinos, 2A, metales alcalino-térreos, ¿sí? Ahí también viene la última columna, es la de los gases nobles. Entonces, cada una de ellas pues tiene sus características, cada una de las partes de la tabla periódica. Por ejemplo, si entramos aquí, nos va a mandar no a un video, sino a un sitio en el que nosotros vamos a poder ver las características de cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Algún elemento que se acuerden ustedes? A ver, así que me digan, tal maestra. Pues el H2O, el más fácil. ¿El qué? El H2O. Hidrógeno. El hidrógeno, que es el primero, aquí está, ¿sí? Aquí nos viene toda su información. Dice, su estado a 0 grados es un gas, su peso atómico es 1.008 unidades, sus niveles de energía es 1, su electronegatividad es 2.20, su punto de fusión, recordemos lo que es la fusión. Ay, no lo están viendo, perdonen. Me fue el rollo, perdón. Es este, ¿sí? Aquí es donde tenemos el hidrógeno. Aquí, estos son los datos que les había estado leyendo, ¿eh? Dice su electronegatividad son 2.20, su punto de fusión, cuando se fusiona, tiene que ser a menos 259.1 grados centígrados,
su punto de ebullición es a menos 252.9 grados centígrados. La afinidad electrónica es de 72.8 kilojoules sobre mol. Aquí vienen todas sus características. Y así, si yo escojo cualquiera de los elementos, si se fijan, por ejemplo, aquí nos vienen los nombres según los grupos. Si yo solo quiero ver los alcalinos, es el grupo 1A, excepto el hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno, a pesar de estar en la primera columna de los alcalinos, por su configuración electrónica, por sus características, realmente pertenece a un gas noble, ¿sí? Luego tenemos los alcalinotérreos, que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Luego nos vamos para acá porque así no nos enseñaban en la secundaria. De ahí nos vamos para acá, aquí, donde vemos los metales del bloque P, que es el aluminio, el galio, el indio, el talio, plomo, bismuro, polonio y el estaño. Los semimetales son estos que están como que entre los metales y los no metales. El boro, el silicio, el germanio, el arseniio, antimonio, telunio y astato. Dice otros no metales. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y el yodo. Y por último, tenemos a los gases nobles, ¿sí? Que son toda la última fila que está de este lado. Pero entre medios tenemos los metales de transición, que son todos estos de aquí del medio. Y aquí recordemos que se abre como un abismo en el número 56. Aquí comienza del 57 al 71, que son estos de acá de abajo. Y estos se llaman lantánidos. Y los del renglón de abajo se llaman actínidos. Bueno, aquí viene un montón de información en esta tabla periódica que está muy padre. Y es una tabla que es interactuada. Podemos interactuar con ella, ¿sale? Recordemos que entre más hacia la derecha, más combinables son. Los enlaces químicos, tenemos tres tipos de enlaces químicos: los iónicos, los covalentes y los metálicos. Los principales tipos de enlaces químicos, entre otros, son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Se trata de enlaces fuertes y duraderos que unen a un átomo con otro a otro o grupo de átomos. El tipo de enlace que se genere influirá fundamentalmente en las propiedades del compuesto químico formado. Por ejemplo, el iónico es la unión de un metal y el no metal. Dice NaCl. Na es el sodio, Cl es el cloruro. El cloruro de sodio nosotros lo conocemos en la cocina como la sal, ¿sí? Luego, el covalente es un enlace de no metales, dos no metales. Y el metálico, pues definitivamente son puros metálicos, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de las muestras homogéneas, heterogéneas. Si nosotros juntamos la tierra con el agua, en algún momento, y aunque lo batamos y se veamos así como chocolate, decía por ahí el video del chefcito que estaba haciendo la pizza, que podía ser que solo necesitáramos que el elemento más pesado o más denso bajara para poder ver la separación. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nos hacemos un chocomil. Normalmente en la leche tú le pones el chocolate y lo bates, pero si lo dejas reposar ahí, todo el polvo se vuelve a caer y llega hasta el fondo y en la parte de arriba solo queda la leche. Y la mezcla homogénea, como lo es el agua con el azúcar, el agua va a disolver al azúcar y entonces es más difícil poderlo separar, ¿sí? Aquí dice la pregunta: al mezclar agua con azúcar, ¿se obtiene una mezcla qué? Ya que la composición de la naturaleza de la misma es la misma en toda la disolución. En cambio, si se juntan arena y piedras, estas permanecerán como tales. A ese tiempo de mezcla se le conoce como ¿qué? Ya que su composición no es uniforme y tenemos cuatro opciones: homogénea, heterogénea, homogénea única, salida heterogénea, ninguna es correcta. La respuesta correcta, aquí la tenemos, es la número 1. La segunda dice: completa las líneas del siguiente enunciado con los nombres de los científicos que correspondan.
establece un nuevo modelo de átomo aceptando fundamentalmente las ideas de ¿quién? Lo cual implica un átomo discontinuo con núcleo y corteza distantes entre sí, pero además propone la estructura de la corteza electrónica. ¿Quién lo hace? Nosotros ya vimos que existía el modelo de Thomson, el de Rutherford, el de Schneider, perdón, y el modelo de Bohr. Entonces, ¿quién sería? Bohr y Rutherford, Darwin y Mendeleev, o Newton y Gregorio Mendel. La 1. La 1. ¿Sí? Bohr establece un nuevo modelo de átomo aceptando fundamentalmente las ideas de Rutherford. ¿Sí le pusieron atención a los videos? ¿A qué modelo atómico se refiere la siguiente descripción? El átomo está formado por un núcleo positivo donde está concentrada toda la masa y los electrones se encuentran girando en niveles de energía cuantificada. Este será el modelo atómico de Bohr, de Rutherford o de Joule. Rutherford. Es el de Bohr. Es este que está aquí a la derecha, miren. Dice, átomo planteado por Bohr. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, que es toda la masa. Lo demás que está girando en los orbitales, que son 4, NMLK, son los 4 orbitales, esos son los electrones. Número 4 dice, clasifica las siguientes mezclas como heterogéneas y homogéneas. ¿El agua qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Ok. Entonces, 1 es la A. Luego la mayonesa. Heterogénea. El aderezo para ensaladas. Heterogéneo. La gasolina. Homogéneo. Y la margarina es homogénea. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso A. Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre elementos y compuestos. En lugar de consultar el libro de texto, ella tuvo la idea de entrar a un foro de tareas de internet denominado mitarea.com. Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que deberán analizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia de su diálogo. No se alcanza a ver aquí. Yo espero que en su guía se lea mejor. Dice, ¿quién nos dieron una respuesta correcta a la pregunta de Gloria? Nadie, bueno. No se mira igual. Ok. Entonces la respuesta es la 1. Juan define bien el elemento y Rubio el compuesto. Rompimiento de un enlace químico. La energía para romper un enlace se llama energía de enlace. La pregunta nos dice, la energía que genera el calor de formación de un compuesto originado por la unión de sus elementos integrantes, midiendo la actividad de los enlaces del compuesto, y la de los enlaces de los elementos se denomina energía de, energía. ¿Cuál creen ustedes que sea? Cinética, eólica, cuántica, energía mecánica o energía de enlace. ¿De enlace? De enlace. Dice, originado por la unión de sus elementos integrantes. Relaciona los estados de agregación de la materia con sus características. Aquí sí vamos a poner este video. Nomás déjenme encontrar. Nuevo Fit Me Fresh Tint. Empareja el tono de tu piel y controla el brillo para un look mate natural. De Maybelline New York. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía.
En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Saludos, mi nombre es Israel, estás en Emprende Rapeando y esto es una nueva sección en donde te vamos a enseñar y transmitir conocimientos educativos a través... Ya, ya no. Ok, me regreso para acá la pregunta. Dice entonces, vamos a ver cuál de estas son las características. Cohesión elevada, resistencia a la fragmentación. Puede presentar difusión, movimiento y energía cinética, algo de movimiento. Cohesión casi nula, ejerce movimiento ultradinámico. Separados entre sí y libres, excelente conductor. ¿Cuál será cuál? A ver, ¿cuál será el gas? El líquido y el plasma. La 1 es la D, separados entre sí y libres, excelente conductor. ¿Por qué? Porque dice que el plasma, cuando se ioniza, se electrifica, ¿sí? Y se vuelve un buen conductor de la electricidad. Eso decía el video. Luego dice el 2, el gas, es la C, cohesión casi nula, ejerce movimiento ultradinámico, se mueven muy fácilmente las partículas en ellas. Y por último, dice que la 3 es la B, el líquido puede presentar difusión, movimiento y energía cinética. Tiene cierto movimiento armónico, ¿sí? Se van moviendo las partículas de un lado a otro y sobre todo la característica del líquido es que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Luego la 9 es un bonus. Dice, ¿qué haces cuando recibes el resultado de un examen de universo natural? Y resulta que tienes un bajo desempeño en el tema de las leyes de Kepler. ¿Qué harían? Tanto hablar de mezclas me hizo que me fuera a preparar un café. La 1. La 1, ¿sí? Dice, revisar por tu cuenta en qué te equivocaste y tratas de identificar la respuesta correcta. Eso es algo bien importante, chicos, porque a veces, digo, ustedes ya van más para allá que para acá, más cerca de terminar la prepa, pues. Y a veces nuestros estudiantes de prepa abierta dicen, no, pues es que ya no me fue bien en esta, ya no lo voy a seguir. Sin embargo, es importante no darnos por vencidos, seguir investigando también por nuestra cuenta, porque también somos autodidactas. Muy bien, dice, ordena las etapas del método científico usadas para estudiar algún fenómeno.
Ahí están arriba las etapas: observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultado y conclusiones. ¿Sale? ¿En qué orden las acomodarían acá de este lado? Léanlas y ustedes me van diciendo qué orden tomarían. Ajá. A ver, vamos a ver. Ya. La 1, empezamos por la observación, luego sigue la inducción, luego la hipótesis, después la prueba de hipótesis, el análisis y conclusiones, y por último la tesis. ¿Por qué? Porque en la tesis es donde se escribe ya lo que se concluyó. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, lo que es la licuación y sublimación? Nomás uno, no se me amontonen. Es el paso inverso también a esta temperatura determinada. Sublimación es el paso directo de sólido a gas sin pasar por líquido. Sublimación inversa o regresiva es el paso directo a gas a sólido. Ambos solo se dan en algunas sustancias, por ejemplo, el yodo o el alcanfor. Muy bien, gracias. En la siguiente imagen se encuentran los cambios de estado de la materia. Completa los nombres de los estados que se piden, tomando en cuenta la flecha que indica de qué estado a qué estado se realiza dicho cambio. Ay. Aquí está un poco confusa porque dice A, solidificación. De líquidos a sólidos, pero no sabemos si va en la flecha hacia arriba o en la flecha adelante. Supongo que es la flecha de abajo hacia arriba. O en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo llamó Tycho Brahe a la estrella tan luminosa como Júpiter? Supernova. ¿Qué haces? ¿Cómo pueden vender un iPhone 15 por solo 9 pesos con 90 centavos? ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? Él no cree en nuestra promoción. Una noche de 1572, un joven vio el cielo y observó una estrella que no había identificado antes. La llamó Nova y usaba una nariz de oro. Hablamos del astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo antes de la invención del telescopio. Tycho Brahe, 1546-1601. Tycho Brahe nació dentro de una familia noble y a muy temprana edad fue llevado a vivir con su tío, quien pretendía para él una carrera al servicio del rey. Pero sucedió un evento determinante, el eclipse de sol de agosto de 1560. Le cautivó su predicción en las tablas astronómicas preguntándose, ¿qué clase de magia es aquella que predice la posición de los astros? Estaba descubriendo la astronomía. Eso sí, su modelo geoheliocéntrico afirmaba que la Tierra estaba en el centro del universo, con los planetas girando alrededor del Sol, a diferencia del modelo copernicano. Con apoyo del rey de Dinamarca, construyó y equipó Uraniborg, el mejor observatorio astronómico de su época, donde realizó
observaciones muy precisas durante 2 décadas. En 1600, Johannes Kepler fue su asistente. Después vamos a hablar de este señor que se apellida Kepler, ¿ok? Y heredó los trabajos sobre las medidas de la posición de los planetas y del movimiento de Marte. ¿Sabías que en 1572 descubrió una supernova en la constelación de Casiopea? ¿Que existe un cráter en la Luna y otro en Marte en su honor? ¿Y un asteroide, el 1677, entre otros? Síguenos en redes sociales. Y dicen mis alumnos de física, profe, ya no hay mucho que inventar y que descubrir, ¿cómo no? Se llama Stella Nova, porque era una estrella. Profe, la guía no viene la respuesta a esta. ¿No viene como Stella Nova? No. ¿Qué respuestas vienen? Supernova, megaestrella, superestrella y... Hasta la 4 nada más. Déjenme preguntar qué hacemos con esto. Lo voy a anotar. Porque escríbanle abajo Stella Nova. Y si no, si me dicen no, pues tienen que contestar supernova. Bueno, pues ya sabemos que es supernova, ¿sale? Listo, ya la anoté. También en las 7 tampoco venía la respuesta. Ah, caray, Yo la déjame. anoté. Aquí. Que era de enlace. Ajá, tampoco venía. Viene Yo hasta la también lo 4 apunté. nada más. Listo. ¿A quién corresponde el siguiente modelo atómico? Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Cuando un electrón pasa de una órbita extrema a una interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Niels Bohr, Newton, Faraday o Bernoulli. De Bohr. Niels Bohr. Aquí vamos a tratar de deducir, a ver. Si la frase experimental no confirma la hipótesis planteada, ¿qué se debe de hacer? Pues yo digo que es replantear la hipótesis. Replantearse la hipótesis. Es correcto. Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento que llevas a cabo para resolver un problema de universo natural? La 1. Identifica las variables, creas hipótesis, propones un método y lo pones a prueba. Eso es, en resumidas cuentas, el método científico. Ensayo y error, ensayo y error. ¿Quién fue Niels Bohr? ¿Quién me ayuda a leerlo? Nomás uno, no se me amontone. Niels Bohr, Copenhague, 7 de octubre de 1985, 18 de noviembre del 62. Fue un físico danés que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Ganó el Premio Nobel de Física en 1922. ¿Quién es el autor del siguiente postulado? Cuando un electrón absorbe energía, puede saltar a otro nivel mayor de energía,
pero al descender de nivel de energía menor, la energía emitirá la energía absorbida en cantidades definidas como cuantos o fotones de radiación electromagnética. Eso lo dijo Niels Bohr. Niels Bohr. De hecho, este cuate es como él y Rutherford, son como los más famosos o los más consultados en cuestiones de átomos, de estructuras, de definiciones y esto. Este señor es Kepler. A continuación, se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe, que es el cuate que ya vimos ahorita, a excepción de una. ¿Cuál es? Obviamente no vamos a saber cuál es. Formuló las leyes del movimiento planetario. Esto lo hizo Kepler, quien fue su discípulo. ¿Sí? Si se acuerdan, ahí en el video decía que Tycho Brahe había sentado las bases de la astronomía. Sin embargo, cuando llega Johannes Kepler, él fue el que estipuló, formuló las leyes del movimiento planetario. Todo lo demás sí es creación de Tycho Brahe. Observa la imagen y ubica correctamente las partes de la estructura de la Tierra. Gracias, no se alcanza a verlo. Sin embargo, aquí el profesor Enrique nos hizo el favor de poner un diagrama en el cual se ven mejor las zonas. La respuesta correcta sería el inciso A. La hidrosfera es el agua, la litosfera es la Tierra, el núcleo interno es la parte más adentro de la Tierra, luego el núcleo exterior, quien lo recubre, luego el manto inferior, luego el manto superior, la corteza y la atmósfera. ¿Qué recursos utilizas para tu aprendizaje en el módulo Universo Natural? A ver, de esto que viene aquí, ¿cuál escogerían? La 1. La 1. Porque ustedes no serían libros de bibliotecas, porque en realidad por su condición de ser trabajadores que estudian, pues es más fácil que consultes en internet. ¿Qué dinámica sigues para asistir a asesorías del universo natural? ¿Cuál dinámica de esta seguirían? La 1. La 1. Sería como lo más óptimo, ¿no? ¿De qué tipo se trata la siguiente reacción química? Vamos a ver. Pues la 1. Una reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. Generalmente, cuando hay una reacción química, hay cambios de temperaturas en los compuestos y en los recipientes donde se efectúa la reacción. Si la temperatura aumenta, se dice que es una reacción exotérmica, ya que la energía se libera en forma de calor, y si la temperatura disminuye, la reacción es endotérmica, ya que absorbe energía normalmente en forma de calor. Casi todos los cambios físicos y químicos van acompañados por un desprendimiento o un consumo de energía, y esta energía se encuentra en forma de calor. A esa ganancia o pérdida de calor se le puede atribuir a un cambio en el contenido calorífico de las sustancias que toman parte del proceso. El contenido calorífico se llama entalpía y se simboliza con una letra H. Mientras que la entalpía no se puede medir directamente, sí se puede medir el calor producido o consumido en una reacción química. Pero antes de continuar, vamos a recordar las partes de una reacción química, que son el reactivo y el producto. Ahora sí, cuando ocurre una reacción química, hay calor ya sea producido o consumido. A esta diferencia de entalpías, ya sea de los productos o entalpía de los reactivos, se simboliza con una letra delta, que significa cambio o variable en, acompañada de una H, el cual se define como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Cuando la entalpía o el calor de los productos es mayor, el signo es positivo,
ya que estamos hablando de una reacción endotérmica, donde está absorbiendo el calor contenido. Y de igual manera, cuando la entalpía o el calor de los reactivos es mayor, el signo es negativo, ya que estamos hablando de una reacción exotérmica, ya que en esta reacción química se está liberando el calor. Esto sería todo por hoy. No, regresamos para acá. Ahora sí dice, ¿de qué tipo se trata la siguiente reacción? Exotérmica, covalente o ética. Exotérmica. Exotérmica, ¿sí? Se libera calor. Dice que en ambos son gases. Dice CH4, 2O2, y sale como CO2, que es dióxido de carbono, y 2H2, que es agua, y se convierte en líquido. Por eso es que se libera calor. ¿Quién postuló la ley que dice que en el universo la cantidad de masa y energía que se manifiesta en determinado espacio-tiempo permanece constante? Ley de la conservación de la materia. Esta ley se debe a Einstein y se basa en la teoría de la relatividad. La cantidad de masa y energía que se manifiesta en el determinado espacio y tiempo es constante. Entonces, esta es la 1 también. Considerado uno de los padres de la química de 1973, 43 al 94, realizó cuidadosos experimentos relacionados con la combustión. Descubrió la presencia del oxígeno y demostró la conservación de la materia. Murió guillotinado. ¿De quién se trata? ¿De Lavoisier, de Newton o de Mendeleev? Lavoisier. Él es el que habla, fue el segundo video que vimos. Él es el que habla precisamente de esto. Dice, demostró la conservación de la materia. ¿Y por qué lo mataron? Fíjate que no sé. No sé por qué, pero les investigo y les digo. Gracias. No sé por qué murió guillotinado el hombre. ¿Qué científico se basó en los estudios de Tycho Brahe? ¿De quién hablamos hace rato? Que era el de las órbitas. Kepler. Johannes Kepler se llama el hombre. ¿Cómo se llama al número cuántico que equivale esencialmente al número cuántico n de Born, que representa la energía del electrón que ocupa el orbital, así como su tamaño principal, secundario u único? Se llama número cuántico principal. ¿Cuáles son los 3 estados intermedios de la materia entre sólido y los líquidos? Vamos a ver este video. Endor de Pilates de pared de Yoga Go y casi lo he. Hola, espero que estés muy bien. Vamos a ver el tema de estados de agregación.
Dependiendo de las condiciones de presión y de temperatura, la materia se puede presentar en 4 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso o plasma. Por ejemplo, el agua a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, pero si está a menos de 0 grados centígrados se encontrará en estado sólido. Veamos las características de cada uno de estos estados de agregación. Empezaremos con el estado sólido, que se caracteriza por tener forma y volumen propio. Sus moléculas están muy unidas. En los estados de agregación hay 2 tipos de fuerzas entre las moléculas, que son la fuerza de cohesión, que es la fuerza de atracción entre las moléculas, es decir, la fuerza que las mantiene unidas, y la de repulsión, que son las fuerzas de separación entre las moléculas, es decir, aquella que las mantiene separadas. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión es muy alta, mientras que las de repulsión son casi nulas. Los sólidos no se pueden comprimir. Si se les aplica una fuerza, es probable que se deformen o se rompan. Tampoco fluyen con facilidad a través de ductos. En el caso de los líquidos, tienen volumen propio, pero no forma. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus moléculas están parcialmente separadas y las fuerzas de cohesión y de repulsión están en equilibrio. Presentan facilidad para fluir a través de ductos o tuberías, aunque claro, esta facilidad dependerá de su viscosidad. En el caso del estado gaseoso, no tiene forma ni volumen propio. Tienden a ocupar el mayor espacio disponible. A diferencia del sólido, aquí sus moléculas están muy separadas. La fuerza de cohesión, es decir, la que las mantiene unidas, es casi nula, mientras que las de repulsión, es decir, la que las mantiene separadas, es muy alta. Se pueden comprimir y fluyen con facilidad a través de ductos o tuberías. Por último, tenemos el plasma, el cual no tiene forma ni volumen propios y fluye libremente, similar al estado gaseoso. Este estado de agregación abunda en el universo y se encuentra presente en las estrellas. Si se somete a campos magnéticos externos, puede formar estructuras definidas como rayos o filamentos. Y bueno, para resumir, todas estas características se encuentran en la siguiente tabla, donde se concentran las características de los 4 estados de agregación. Puedes descargarla en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Ahora vamos a practicar lo aprendido. ¿Estás listo? Hasta aquí la vamos a dejar con este video. Vámonos para acá otra vez. Dice entonces, ¿cuáles son los 3 estados intermedios de la materia entre los sólidos y los líquidos? Vítreo, pastoso y gel, sólido, líquido y gaseoso, sólido, gel y líquido. La respuesta correcta son las primeras, vítreo, pastoso y gel. Ni es tan sólido ni es tan líquido. Algo pastoso sería como el guacamole, pero cuando lo aplastas, no cuando lo mueles con agua. Y el gel, pues el gel que utilizamos de las manos. No termina de entrar entre los sólidos y tampoco termina de entrar en los líquidos. ¿Cuál es el estado de la materia que cuenta con una masa gaseosa fuertemente ionizada? Aquí lo estamos viendo. En la cual, como consecuencia de temperaturas extremadamente elevadas, los átomos se han visto despojados de su envoltura de electrones y coexisten con los núcleos atómicos en un estado de digitación intensa. ¿Cuál pondrían? Plasma. 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 Bien. Electrón diferencial. Es el último electrón que se acomoda en la configuración electrónica de cada uno de los elementos. ¿Cómo se llama el último electrón de la configuración electrónica de un elemento? Se llama Electrón diferencial. ¿Por qué se llama diferencial? Porque es el que diferencia a un elemento de otro. Después de estudiar un saber de tu módulo en el de Ley de Gravitación Universal, ¿realizas alguna autoevaluación? ¿Sí? ¿Y por qué? Ahí les va.
Sí, porque te gusta medir tus fortalezas y debilidades para conocer tus avances. Esa debería ser la correcta, pues. ¿Qué nombre recibe una sustancia formada por átomos de 2 o más elementos únicos químicamente en proporciones definidas? ¿Será un compuesto, será un formado, será un único? Compuesto. Compuesto, así es. Se compone de 1 o más elementos. De 2 o más elementos, perdón. Aquí vienen los diferentes tipos de enlace. Ojo, enlace metálico son 2 metales. Enlace iónico es metal y no metal. Y el covalente entre gas y no metal. Vamos a ver estos 2 videitos para concluir esta clase. Vives para descubrir playas ocultas. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, y en la clase de hoy vamos a estudiar los tipos de enlace y cómo determinar cuando estamos hablando de un enlace de tipo iónico, covalente y metálico. Estoy viendo que es una duda que tiene bastante gente, así que bueno, quería compartir este vídeo con vosotros. Ya creo que no es algo difícil, pero es una duda teórica bastante común entre la gente estudiante, así que bueno, pues me parece que es un buen día para explicar los tipos de enlace y de paso enlazar un poquito con el tema de qué es un enlace en sí. Así que bueno, vamos a la pizarra. Lo primero de todo es que tenemos que saber qué es un enlace en química. Os dejaré por arriba una etiqueta en la cual os llevaré a un vídeo en el que os explico desde un fundamento teórico qué es un enlace químico. Sin embargo, os voy a dar una breve pincelada ahora mismo que creo que es bastante breve y que os lo puede dejar claro. De todos modos, si queréis profundizar, ahí tenéis el enlace, ¿vale? Imaginaos que tenemos dos partículas A y B, que serían dos átomos en este caso, y vemos que estas dos partículas están siempre más o menos a la misma distancia, es decir, que A y B tienen una distancia que vamos a llamar distancia de enlace, que se mantiene en el tiempo. Quiere decir que es una distancia que hace que sea estable esa situación entre A y B. Cuando se da esa situación de estabilidad en la situación espacial de dos sustancias, decimos que hay un enlace. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo determinar el tipo de enlace que se ha dado entre estas dos sustancias. Bien, pues para que entendáis un poquito más este concepto de los tipos de enlace, vamos a poneros aquí una molécula que ya está previamente enlazada. Vamos a poner aquí un átomo A y un átomo B. Y aquí en medio ya hay un enlace a través de un par de electrones. Se ha formado un enlace entre A y B. Muy bien, pues en este punto ya es hora de empezar a hablar de electronegatividades. Si no tenéis muy claro qué es la electronegatividad, os dejaré por arriba una etiqueta a un vídeo en el cual os hablo de las propiedades periódicas entre las cuales está precisamente la electronegatividad. Así que bueno, suponiendo que ya suponéis qué es la electronegatividad, vamos a pasar a continuar con esta explicación. Imaginaos pues que la electronegatividad en estos dos átomos fuera exactamente la misma. Vamos a poner por ejemplo la molécula de hidrógeno. Este átomo evidentemente tiene la misma electronegatividad que este, puesto que es el mismo. Por lo tanto, estos dos electrones están en una posición intermedia exacta entre cada uno de los átomos. Es decir, este átomo de hidrógeno tira de estos electrones con la misma fuerza que tira este átomo de aquí. Por lo tanto, los dos electrones estos quedan en un estado, digamos, de equilibrio dentro de este espacio entre los dos átomos de hidrógeno. Bien, pues cuando esto sucede, estamos hablando de un enlace covalente. El enlace covalente básicamente lo que quiere decir es que tenemos los electrones localizados en una situación intermedia en el espacio entre los dos núcleos de los átomos correspondientes. Es decir, esto que tenemos aquí sería un enlace covalente entre hidrógeno e hidrógeno. Ahora vamos a ir a un caso un poquito diferente. Imaginaos ahora que tenemos algo de diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, H, los dos electrones, y F, ácido fluorhídrico en estado gas, o sea, fluoruro de hidrógeno. Muy bien, pues como ya sabemos, el flúor es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto aquí sucede algo un poquito diferente.
mientras que el hidrógeno está tirando de los dos electrones con una fuerza así, digamos, una fuerza de 1, vamos a decir, el flúor, al ser más electronegativo, está tirando mucho más de los electrones en su dirección. Por lo tanto, esto sigue siendo un enlace covalente, pero esta vez es un enlace covalente polarizado, porque tenemos el hidrógeno en un lado, el flúor en el otro, y debido a esta diferencia de fuerzas, los electrones esta vez están ligeramente más cerca del flúor que del hidrógeno. Por lo tanto, este enlace sigue siendo covalente porque los electrones están en este espacio intermedio entre el hidrógeno y el flúor, pero esta vez es polarizado ya que está más cerca del flúor que del hidrógeno. Muy bien, ahora vamos a parar este aquí y vamos a ver el otro, ¿sale? Covalente entonces es este tipo de enlaces. Sé que este es diferente. Ah, no, aquí me manda no, el otro me manda la tabla periódica. Bueno, covalentes entonces es el que tiene este tipo de enlace, ¿sale? Aquí, por ejemplo, estamos hablando del cloro y del sodio. Este es un la enlace. diferencia de electronegatividades es lo suficientemente fuerte, los electrones ya no se quedan en el medio. Se llaman iónicos, puesto que el sodio se ioniza de manera positiva y el cloro se ioniza de manera negativa. Son enlaces iónicos. Es uno positivo y uno negativo y nosotros sabemos que signos contrarios se van a atraer. Y aquí está el último ejemplo. Hemos formado dos iones debido a esta diferencia tan acusada de electronegatividades. Muy bien, pues entonces viendo esto voy a poner aquí un pequeño resumen de los tres casos que hemos visto. Por un lado teníamos este, que sería un enlace covalente puro como tal, un enlace covalente en el que los electrones están justo en el medio. Luego hemos visto el siguiente caso, donde ya hay un poquito de diferencia de electronegatividades, en el que tenemos los electrones más hacia aquel lado. Y el último caso, que ya es un caso extremo, en el cual tenemos el electrón de este átomo de aquí directamente en este átomo de aquí, por lo tanto quedaría una carga positiva y una carga negativa en este lado. O sea que daos cuenta que lo que hemos estado haciendo ha sido, en un primer caso, tener los electrones aquí, el electrón se ha cedido por completo a la que hace que estemos en un caso o en el otro. Que sea un enlace de tipo covalente polar, la diferencia de electronegatividades debe de ser... Bueno, estos tres enlaces son algo de lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Los enlaces metálicos, iónicos y los covalentes. Covalentes es que comparten las valencias, pues. ¿Qué les pareció esta clase, chicos? ¿Interesante, no interesante, aburrida? Me estoy durmiendo, ya me quiero ir a dormir, necesito ir por un café. ¿Cuál es su conclusión en este momento? Ah, perdón, déjenme, voy a detener el video para que no se nos vaya a hacer más pesado.